Aunque el dólar subió de manera generalizada en el mundo después del triunfo de Donald Trump en Estados Unidos, en Argentina las cotizaciones paralelas no han parado de caer. Por ejemplo, la brecha entre el dólar blue y el oficial es de solo 10%. En la antesala de una nueva temporada de verano en Uruguay, ese es un dato que entusiasma a los operadores turísticos, dado que supone un aumento del poder de compra en dólares de nuestros vecinos. ¿Cuál es la causa? ¿A qué obedece este cambio de precios relativos? ¿Podemos estar incluso próximos a un levantamiento del cepo cambiario en Argentina? Vamos a analizarlo en los próximos minutos. Estamos con el economista Alejandro Valcorba, de Exante. Alejandro, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, muy bien. ¿Y ustedes? Muy bien. A ver, Alejandro, teniendo en cuenta esto que planteaba Emiliano, viendo esta antesala de la temporada turística en materia de precios relativos con Argentina, ¿cómo la están viendo? Hay un contraste fuerte, ¿no?, con el panorama que teníamos capaz que a esta misma altura del año pasado, ¿no? Sí, efectivamente, muchas cosas han cambiado. A ver, en diciembre de 2023 teníamos toda la incertidumbre del cambio de gobierno argentino y había expectativas devaluatorias fuertes instaladas en el mercado. Hoy el panorama es bastante diferente, en particular y en relación a las perspectivas de cara a la temporada turística. Destacaría dos cosas. Por un lado, el poder adquisitivo de los hogares argentinos medido en dólares ha aumentado fuertemente. Esto responde principalmente a que el dólar blue está en los mismos niveles que al cierre del año pasado, mientras que los salarios en pesos son mucho mayores, producto de los ajustes que se concedieron durante todo el año en un contexto de alta inflación. A ver, en términos más generales, desde Uruguay tuvimos una mejora enorme de precios relativos. Entre diciembre del año pasado y octubre de este año, el IPC, el índice de precios al consumo argentino, mostró un aumento de 160%, mientras que, como decía, el dólar blue se mantuvo prácticamente estable. Entonces, esta combinación de alta inflación y estabilidad del dólar determinó que Argentina se encareciera en dólares, o visto de otro modo, que Uruguay se abaratara para el turismo argentino. Acá viene el segundo destaque que quería hacer, ¿no? Uruguay sigue siendo un país relativamente caro, pero la brecha de precios medida el dólar blue está en los niveles más bajos de los últimos 5 años. Hay quienes dicen que podríamos llegar incluso a la temporada turística sin cepo en Argentina. ¿Ven eso factible ustedes? A ver, creo que no, pero no porque no lo considero un objetivo deseable, porque seguro que Argentina debe ir en ese camino. Pero a ver, el levantamiento del cepo es un tema con muchas aristas, además de la limitante a la compra de dólares para las personas, que capaz es la restricción en la que pensamos hablando de la temporada, ¿no? A ver, hay también un montón de restricciones comerciales y financieras que terminan restringiendo el desarrollo del sector exportador y limitando el crecimiento económico. Argentina lleva 15 años sin crecer, alternando ciclos cortos de expansión y de recesión. Entonces, incrementar el crecimiento potencial de la economía requiere recomponer los niveles de inversión y para eso es imprescindible avanzar en algún momento hacia la eliminación de las restricciones cambiarias, porque al final parece una condición necesaria para una mayor entrada de flujos de inversión extranjera y una integración más profunda en los mercados internacionales. Ahí está la razón más potente, me parece. Uh-huh. Pero entonces, con las brechas cambiarias a los niveles que decía Emiliano recién, ¿no es un buen momento ahora para levantar las restricciones? A ver, uno podría argumentar que sí, porque el dólar paralelo no está muy lejos del oficial. Como decían, la brecha está en menos de 10%, que es la menor desde que arrancó el gobierno y la más baja desde mediados de 2019. Es menor incluso a la que tenía Macri cuando desarmó el cepo de aquel entonces al inicio de su presidencia en 2015, cuando la brecha rondaba el 50%, ¿no? A eso se le suma otros indicadores positivos en materia de confianza. Por ejemplo, el riesgo país se ubica en los 750 puntos básicos, también el menor nivel desde 2019, que supone un descenso de casi 2.000 puntos básicos frente a octubre de 2023. Ahí, al final, Argentina logró un ancla fiscal mucho más potente de lo que se imaginaba, que influyó positivamente en la confianza en el gobierno. En los 12 meses de octubre, el resultado primario fue superavitario por algo más de 1 punto del producto, cuando a fines de 2023 era deficitario en casi 3 puntos.
Entonces, con todos estos logros, el levantamiento del cepo ciertamente debería estar en la lista de los próximos desafíos a abordar, pero los tiempos son delicados y a nuestro juicio no es algo inminente. ¿Por qué lo decís, Alejandro? Y principalmente por el frente de la inflación, ¿no? Uno de los mayores logros del gobierno de Milei fue despejar las dudas sobre una posible espiralización de la inflación que podría haberse dado a principios de este año. Sin embargo, aún tiene un contexto de inflación relativamente alta para los parámetros internacionales, y el ancla cambiaria ha sido la piedra angular del plan de estabilización. El tipo de cambio oficial viene aumentando a un ritmo de 2% mensual desde diciembre, y el mercado progresivamente fue incorporando que esa pauta evaluatoria se iba a mantener en los próximos meses. Entonces, esta dinámica incidió favorablemente sobre la evolución de los precios, operando justamente como un ancla nominal. Entonces, desde esa perspectiva, un levantamiento del cepo podría arriesgar que la devaluación resultante, aunque sea pequeña porque la brecha actualmente es chica, tenga impactos sobre los precios y que se interrumpa este proceso que hasta ahora viene siendo exitoso. Y eso, además, es muy importante porque un aumento de la inflación arriesga también a interrumpir el proceso de incipiente aún, pero de recuperación del salario real medido en términos reales, después del fuerte ajuste que hubo a comienzos de año, ¿no? Uh-huh. Cuando se habla del cepo, los analistas argentinos señalan también que Argentina no tiene reservas suficientes, ¿no? Pese a ese ajuste fiscal tan grande que hizo. ¿Eso también es una limitación? A ver, contar con reservas internacionales no es un requisito necesario para levantar el cepo, pero sí es cierto que es una dimensión que juega en la decisión, porque tener un mayor colchón le permitiría al Banco Central atenuar la volatilidad que podría venir al liberar el tipo de cambio, uh-huh, y mitigar así los efectos que podría tener sobre la inflación. Como te decía, a ver, un rebote inflacionario puede ser peligroso para las expectativas, pero también puede frenar la recuperación del salario real, que actualmente está siendo un motor relevante de la también incipiente recuperación de la economía. Con el fuerte ajuste fiscal y monetario que hizo Milei cuando asumió, el producto, la actividad, llegó a acumular una caída de casi 7% en muy pocos meses. Recién a partir del tercer trimestre estamos en una fase de recuperación cíclica de la economía, pero la actividad todavía no recuperó los niveles de mediados del año pasado, que tampoco eran altos en una perspectiva larga. ¿Cómo están viendo ustedes las perspectivas de actividad para el año que viene ya en Argentina? Ahí depende de varios elementos, ¿no? Nosotros pensamos que en ausencia de exceso de financiamiento externo, el gobierno va a priorizar mantener el cepo cambiario como herramienta para sostener la desinflación, al menos por algunos meses más. Esto debería permitir una mayor recuperación del salario real y por ende del consumo privado. Sin embargo, me parece importante reiterar, ¿no?, que esta recuperación sería de carácter cíclico, como consecuencia de la recomposición de los ingresos y del consumo, tras una fuerte caída en el arranque de esta administración. Ahora, y si para incrementar el crecimiento a largo plazo se necesitan niveles más altos de inversión y una economía competitiva a nivel internacional, y para eso sí es necesario levantar las restricciones financieras. Ahora, al final, es la misma discusión que tenemos en Uruguay, ¿no? Para lograr un crecimiento potencial más alto, se necesita mayor inversión y mayor competitividad. Bien. Alejandro, a ver, con todo este panorama, con todos estos elementos, ¿qué cabe esperar entonces de cara a la temporada turística en Uruguay? ¿Cómo están viendo el panorama ustedes desde Exante? Bueno, hay varios elementos que están operando a favor de Uruguay, ¿no? En primer lugar, al principio hablábamos de la mejora de precios relativos. Si bien Uruguay sigue estando caro, medido en dólares para los argentinos, estamos en el menor desequilibrio de los últimos 5 años. El clima de expectativas positivo que hay en Argentina también juega a favor de mayores viajes a Uruguay. Y por último, este escenario de recuperación incipiente de la economía, aunque sea cíclica y todavía persisten incertidumbres de mediano plazo, no deja de ser un escenario de crecimiento que siempre es un factor positivo para pensar en la temporada turística. Entonces, en este contexto, nuestros modelos de proyección, que dependen principalmente de los precios relativos y del poder adquisitivo de los argentinos, nos están arrojando un ingreso de turistas argentinos esta temporada significativamente mayor a la de la temporada pasada. A su vez, estamos calibrando los riesgos que supone tener un Brasil tan barato al lado, ¿no? Tanto por la competencia para Uruguay para captar
de turistas argentinos como para la propia atracción de turistas uruguayos para ir hacia Brasil. Pero en términos generales estamos esperando una buena temporada. Pensamos que el saldo neto de turismo volverá a ser positivo en 2025, contrastando bastante con el saldo especialmente adverso que tuvimos en 2023. Alejandro, gracias, gracias por este análisis a partir de la situación económica y el mercado de cambios en Argentina, ¿no? Esta situación cambiaria que hace que las brechas estén en mínimos históricos y, bueno, este panorama entonces y cómo impacta de este lado del Río de la Plata, sobre todo en materia turística ahora con la temporada que se nos viene. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días, ¿te parece? Perfecto, bueno. Un abrazo. Con ustedes, un abrazo. Chau, chau.